Econoteca, el conocimiento de información económica y financiera con la doctora Ana Isabel Belmonte. Existe un amplio consenso entre bancos centrales, reguladores y supervisores financieros con respecto a riesgos derivados del cambio climático susceptibles de convertirse en riesgos financieros, y que estos son de dos tipos: los riesgos físicos y los de transición. Los riesgos físicos refieren al impacto directo de los fenómenos climáticos extremos o a los cambios graduales de los patrones meteorológicos que se deben en parte al aumento del calentamiento global y que tienden a generar consecuencias para la exposición del sistema financiero, como serían la erosión del valor de los activos y las transacciones de crédito en las áreas expuestas a desastres naturales, el incremento de los daños que cubre el sector asegurador y el deterioro de la economía interna. Por su parte, los riesgos de transición se relacionan con los cambios socioeconómicos que surgen de la transformación estructural de los países en proceso hacia la neutralidad de carbono y que pueden amplificarse cuando esos procesos son desordenados o aplazados. Los riesgos de transición deterioran la posición financiera de ciertos sectores económicos, afectando su solvencia, y erosionan el valor de los activos más expuestos, destacando la pérdida de valor de los activos financieros caracterizados por un alto contenido de emisiones, conforme avanza la implementación de las políticas y regulaciones climáticas. Tal es el caso de los llamados activos inmovilizados, que pierden valor en el mercado por los cambios causados, por ejemplo, por nuevas restricciones ambientales o nuevas tecnologías, provocando que la resiliencia del sistema financiero se desestabilice. Las reservas de combustibles fósiles no quemadas son vistas como activos inmovilizados, y a medida que el mundo se aleja de las actividades que emiten gases de efecto invernadero, las empresas de combustibles fósiles y sus inversores enfrentan riesgos financieros o riesgos de transición que son crecientes. Cuanto más estricta sea la política climática, mayor será el volumen de combustibles fósiles sin explotar, y por lo tanto mayor será la pérdida potencial de valor de estos activos para los inversores. Un estudio del Programa Conjunto sobre Ciencia y Política del Cambio Global del MIT en 2022 estima el valor actual de los activos globales de los combustibles fósiles sin explotar hasta 2050 bajo 4 escenarios de política climática cada vez más ambiciosos. El escenario menos ambicioso, o París para siempre, asume mantener las políticas climáticas existentes a perpetuidad. Y el escenario más estricto, llamado Net Zero 2050, agrega instrumentos de política internacional coordinados para lograr cero emisiones globales netas en 2050. Considerando una representación detallada del sector energético y los activos de la industria energética a lo largo del tiempo, el estudio encuentra que el valor actual neto global de la producción de combustibles fósiles sin explotar hasta 2050 en el escenario París por siempre es de 21.5 billones de dólares y de 30.6 billones de dólares en el escenario Net Zero 2050, cifras que contrastan mucho con el valor actual neto global estimado de los activos varados en la generación de energía a base de carbón hasta 2050, que oscila entre 1.3 y 2.3 billones de dólares. Grandes inversionistas institucionales que enfrentan riesgos financieros asociados a la deflación de la burbuja de carbono toman medidas para liquidar las inversiones en combustibles fósiles. Pero a cualquier nivel, las empresas pueden combinar este análisis del MIT con análisis de sus propias carteras de inversión para evaluar su exposición al riesgo de transición relacionado con el clima y planificar la transición de la cartera hacia inversiones sostenibles estructuradas según el compromiso particular de la empresa con la sostenibilidad. La clave al construir la cartera es que el análisis mantenga la misma asignación sectorial en las carteras que el índice de referencia, como el S&P 500 o el STOXX 600, por ejemplo, y luego seleccionar 10% de las acciones según criterios de sostenibilidad dentro de cada sector. De esta forma, las carteras hipotéticas imitan la misma diversificación del benchmark o referencia, permitiendo una comparación de rendimiento entre ellas. Al comparar carteras de sostenibilidad con referencias como el S&P 500 y STOXX 600, los resultados muestran que las estrategias de inversión sostenible no necesariamente reducen el rendimiento.
En Europa, casi todas las carteras ensambladas de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 superan o al menos igualan el benchmark o referencia, y demuestra que los inversionistas en Europa adoptan una estrategia de sostenibilidad más agresiva que los inversionistas norteamericanos. Econoteca, espacio de conocimiento económico financiero, con la doctora Ana Isabel Belmonte.